Ahí está. Acuérdense que yo lo que quería era esto, que ustedes vean la diferencia entre Israel y entre Judá. ¿Sí? Acuérdense, Israel 10 tribus, ¿se acuerdan? Un territorio muy grande, muy vasto, muy productivo. Pero ¿cuál era el problema? No había seguido a Dios, porque a causa de Jeroboam habían puesto un becerro en Dan, al norte, muy al norte, y el otro becerro en Betel, justo al lado de Benjamín. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, o sea, las 10 tribus, no vaya a adorar a Judá. Entonces, adoraban un becerro, por más que tuvieran un Pentateuco, que después termina siendo el Pentateuco samaritano, el mismo que le habla, ¿se acuerdan? En el Pozo San Juan capítulo 4, Jesucristo a la samaritana, que le dice, y ese marido que tú tienes ahora no es tu marido, porque tenían un Pentateuco samaritano que fue muy mezclado con otras religiones. Por eso le dice, ese no es, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, ellos estaban en idolatría, muy mal. Y Jeroboam y todos los que después vinieron, ninguno se atrevió a sacar esa idolatría. Entonces Dios no era que los aborrecía, simplemente que Dios es justo. Y en su justicia no podía pasar por alto el politeísmo que tenía Israel, ¿me entiende? Entonces no podía en la deportación de Asiria decir que era un tratamiento de su Padre Celestial hacia su pueblo, porque su pueblo lo había despreciado. Está bien, fue Roboam, pero los demás podrían haber dicho, no, momento, nosotros conocemos bien que se adora allá, no en el pozo de Jacob, se adora allá. Entonces ellos no lo dijeron, le quedó cómodo, entonces era un castigo como otro pueblo a causa de la idolatría. Era parte de las tribus, obviamente, y el amor de Dios siempre estuvo en las tribus, pero Dios iba a oclusionar, iba a juntarlo después a través del decreto de Ciro, cuando le dio permiso todo judío que quiera subir a su casa, vaya, restáurelo. Entonces ahí le dio permiso a todos, a los primeros, a los segundos, a los terceros, todo aquel que se creía judío o tenía algo de judío, podía ir a aquel lugar. Pero primero necesitaba ese olvido, ¿sí? Por eso a Israel se le llamó la tierra vacía. Cuando se lo llevó a Siria, justamente en el 722 a.C., se lo vació. No quedó nadie, o sea, todos fueron llevados. Por eso le dice, Israel tierra vacía, pero más que nada, Israel tierra vacía, porque Israel no estaba adorando, estaba vacía Israel antes de ser deportada, ¿me entiende? Antes de ser llevada por los asirios, ya estaba vacía, pero no porque no había gente, porque su corazón había estado vacío. Por eso le llamaban, antes de la deportación, le decían Israel tierra vacía, porque adoraba un becerro y ya habían sido castigados por adorar un becerro. Pero justamente ellos querían ser más que sus hermanos y no sabían que no se era más que sus hermanos haciendo otros dioses. Se podía ser más que sus hermanos adorando a Dios. Y ese es el problema muchas veces hoy en día. No hacemos esas cosas. Que somos la competencia de nuestro hermano adorando a Dios, porque lo amaríamos. Entonces, es ahí el problema. Somos la competencia de nuestro hermano, no adorando a Dios, sino haciendo las cosas que a Dios no le agrada, pero sí viniendo a Dios para pedir nuestra bendición. Y así hacían ellos, adoraban un becerro, pero decían, nosotros somos hijos de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? Decían los demás, si están adorando un becerro. Pero ellos estaban ahí. Es lo mismo que pasa hoy, hermano querido. Por eso, si nosotros queremos ser competencia a nuestro hermano, adoremos a Dios. No va a haber manera que no lo amen. Porque dice que para ser discípulo de Dios, ¿cómo se va a dar cuenta las personas? En que améis unos al otro. Por eso es que muchas veces, a ver, en nosotros todavía hay apego al politeísmo. Y usted dice, no, si yo no le prendo vela a nadie, no hace falta prender vela a nadie. Simplemente el orgullo, ¿sí? La vanidad, el amor a sí mismo, todas esas cosas son politeísmo dentro de nuestro corazón, porque no adoramos como realmente deberíamos adorar al que le pedimos favor todas las mañanas. Por eso es que muchos de nosotros necesitamos que otro hermano que realmente ame al Señor como lo ama, aunque no le da las cosas, ore por nosotros. Por eso es que tenemos la caradurez de después decir al hermano, hermano, ¿puede orar por mí? Ahí te das cuenta que no hay crecimiento de Dios.
Nosotros sabemos que debemos orar los unos por los otros y que cada uno tiene un llamado específico. Por eso yo no me voy a poner a orar 48 horas por día cuando mi hermano tiene el llamado. Sí lo voy a apoyar a mi hermano y él me va a apoyar a mí. Y ese es el amor de Dios demostrado a través de las tribus del Señor. Por eso es que le llamaban la tierra vacía. Por eso que se lo llevó a Siria. Pero acuérdense de esto, porque vamos a ver que sin querer Asiria empieza a preparar a Babilonia. ¿Para qué? Para que pueda recibir a su pueblo que sí tiene un propósito en ese castigo. Y el propósito en ese castigo lo vamos a ver que no es muy lindo a la palabra, pero sí concerniente a los años que después fueron pasando, se va a dar cuenta que fueron muy buenos para el pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel agarró unas costumbres que no son buenas, pero sí trajo un buen resultado. Pero Dios es justo, vuelvo a decirle. ¿Y por qué es que le dio un propósito bueno a cuando se lo llevó Babilonia a Judá y no cuando Asiria se llevó a Israel? Porque la diferencia es que Judá siguió manteniendo la adoración a Dios en el lugar que debía hacerlo y siguió teniendo los reyes que justamente venían de la casa de David. Por eso es que Dios le permitió entonces todavía ser limpio, porque ustedes se quedaron en el lugar que correspondía y ustedes siguieron teniendo los reyes del linaje de David. Lo que Israel no, ya cuando empezó con Jeroboam, cuando empezó con Roboam, ya no era de la descendencia de David, ya empezamos mal, porque era un sirviente de Salomón. Entonces ahí empezamos mal. Entonces Dios no, dijo, no, si yo le prometí a mi siervo David y Judá se quedó en el lugar de adoración y siguió teniendo los reyes de la línea de David, ellos van a tener el permiso ¿para qué? Para poder ser castigados por Dios, para no ser juzgados con el mundo. ¿Se acuerda la cena del Señor? Entonces, esas cosas son las que nos hace comprender a nosotros por qué hay un propósito, aún en lo que parece malo en un hermano, y no hay un propósito aún en lo que parece bueno en otro hermano. Y decimos, pero ¿por qué a este le pasa lo mismo y sin embargo se vuelve a levantar? Porque mantiene el lugar de adoración y sabe a quién adorar. No importa los defectos, pero sabe a quién adorar y mantiene el lugar para adorarlo. Hay una de las cosas muy interesantes que debemos tener por encima de todo. Debemos ser iglesia antes de ir a la iglesia. Y eso es lo difícil. Ser iglesia antes de ir a la iglesia, porque ser iglesia significa aportar lo que vos mismo vas a tener en la iglesia y hacer de eso un fuego. No podés ir a la iglesia apagado, porque si no los demás te tienen que dar desunción. Pero cuando vos vas encendido, sos iglesia desde que salís a tu casa para poder llevar más llama al lugar donde está encendido la presencia del Señor. Y son cosas que parecerían sencillas, pero no son sencillas, porque no tenemos luchas contra carne ni sangre. Y es ahí donde debemos comprender que los principados y potestades están en las regiones celestes y ellos son los que influyen en nuestra mente, porque desde un principio le erramos y dejamos que pueda venir la influencia a nuestra vida. Y así fue como Israel se fue separando, apostató, se deslizó. Apostatar significaba cuando un barco cortaba las amarras y despacito se iba al medio, y cuando se querían dar cuenta ya estaban en el medio de la mar perdido. De a poquito. Israel le pasó eso, por eso se llamaba tierra vacía. Pero Judá no. Judá por la consecuencia, quizá, al verlo humanamente, digamos, bueno, la consecuencia de que los otros fueron de Betel para allá y yo de Benjamín para este lado, quedé de este lado. Quizás sí, pero sabemos que en Dios no hay consecuencias sino propósito. Y Dios no despreció a ninguna de sus tribus, porque después los dejó venir a todos, pero sí dejó en saber en claro que aquel que no lo adora queda vacío. Por eso dice Israel, tierra vacía. Y Él es justo, acuérdese bien de esto, Él es justo. No pida justicia al que es justo, pida misericordia al que es justo, y eso le va a dar mucha ventaja. Porque si usted pide justicia, primero lo va a mirar a usted. Y si yo voy por mi justicia, ¡ay, voy muerto! Pero si yo voy por la misericordia de Dios, yo sé que Él sabe hacer las cosas. Y es por eso que ellos aprendieron de esto. Acuérdese, 265 años tuvieron como vecinos Israel y Judá.
Pero 135 años Judá quedó solo, pero no quedó solo como pueblo de Israel. Alrededor de él había una nube, gran nube de testigos. Y esa es la que ayudó para que cuando Dios lo usó, la deportación a Babilonia, ellos ya lo conocieran. Y vamos a ver bíblicamente esa parte, ¿sí? Pero vamos a leer un poquito de cómo empezó todo esto. Y dice así, acuérdense, antes de empezar, después de que terminemos acá de la restauración, si usted va a mirar la página 53 en adelante, va a empezar a ver dónde estaba todo lo que nosotros leímos y dónde sucedió. Léalo despacio, disfrútelo, porque ahí es donde le va a dar a usted exactamente, bíblicamente, las pautas para buscar todo lo que vinimos hablando hasta ahora, ¿sí? Después yo le voy a dar la tarea, que más allá de que está en la página 72, hay una que es muy cortita para ustedes y va a ser muy linda, ¿sí? Simplemente van a ser 9.600 preguntas. Dice así entonces, vamos a comenzar. Qué bueno que está hoy el siervo. Bien. Vamos a comenzar. A ver, acuérdense, Israel, tierra vacía, ¿sí? 260 años vivieron como vecinos, los dos tuvieron vecinos ahí. Perro y gato, se peleaban siempre. Uno quería ser más que el otro, conquistándolo. Y lo más lindo es que era Dios el que le dijo a Salomón, te voy a dividir. No había que conquistar, había que amar. En todo caso, Dios hubiese tenido misericordia si se amaran, si le pidieran permiso al Señor. Yo nunca a ver, hay cosas que a mí me encanta imaginar, ¿no? Pero digo, ¿cómo hubiese sido el asunto? ¿Cómo hubiese visto Dios al pueblo de Judá si le hubiese pedido permiso para decirle, Señor, yo sé que te adoramos en el templo, pero mis hermanos están equivocados en poner en Betel un becerro? ¿Puedo ir a hacer, aunque sea una morada pequeña para vos, y para que ellos despacito puedan dejar el becerro y venir a tu morada? ¿Cómo vería Dios eso? Pero nunca lo hizo, ¿no? Judá creía que era mayor que los demás por tener el templo y nunca se animó a sacar el templo del lugar para hacer misericordia. Eso es lo mismo que hacemos hoy, hermano querido. Ninguna de las iglesias se arrima al otro siervo que está ahí, al otro pastor de 4 o 5 cuadras y decirle, hoy vengo a escucharte, hermano querido. Soy tu hermano de acá 3 cuadras, pero no vengo a predicar, vengo a escucharte. ¿Sabes por qué? Porque si vos estás equivocado, yo quiero que vos lo sepas. Y si yo estoy equivocado, quiero saberlo, porque debemos amarnos. ¿Alguna vez vio eso usted? La bendición sería de que lo pudiéramos hacer, de que pudiéramos llegar a las congregaciones de ahí. No importa si es grande o es chica, porque todos, cuando vamos a la cama, somos del mismo tamaño. Quizá vos podés tener una congregación de 4.000, 6.000, pero cuando vas a la almohada vas a llorar igual que yo cuando tengo algún problema. Entonces no sirve de nada quererse hacer el grande por la cantidad, sino por el corazón lleno de Dios. Y eso se demuestra, vuelvo a decirte, cuando vos sos iglesia, antes de ir a la iglesia. Dice así, llevado cautivo a Babilonia. Ahora vamos a hablar de Judá, página 49, cuando es llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Y vamos a ver esto. Dice, 3 distintas deportaciones, justamente por Babilonia hacia Judá se lo llevó en 3 partes para que usted pueda entender, ¿sí? El pequeño reino de Judá, ¿se acuerdan que eran 2 tribus nada más y era una tierra muy chiquitita que era Jerusalén, con Belén y demás adyacencias? Dice, gobernado por reyes títeres, fue afligida por los 2 grandes reinos guerreros de Egipto y Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 605 a.C., llevó cautivo gran número de habitantes de Judá, entre ellos Daniel y sus 3 amigos. Otra vez, en el 598 a.C., otro gran número de judíos fue llevado cautivo, siendo Ezequiel, el profeta, uno de ellos, y otra multitud deportada en el 587 de antes de Cristo. Ezequiel, en la segunda parte que se lo llevó Babilonia, allá fue el profeta para aquel lado. Es importante esto porque después lo vamos a ver más adelante cómo aparece Ezequiel. Entonces, Babilonia se llevó a Judá en 3 partes, ¿sí? En 3 partecitas, que es desde el año 605 y el último, el año 587 antes de Cristo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Nabuzaradán vino de parte del rey y se lo llevó, y ahí fue donde quemó
justamente el templo, donde lo saqueó y donde se llevó las copas y donde se llevó todos los utensilios de plata y de oro que había justamente en ese templo, se los llevó. ¿Se acuerdan? Que después el hijo de Nabucodonosor hace una fiesta y manda a traer los vasos de oro, ¿se acuerdan? Y toman esos vasos de oro, todos los que están en la fiesta, y pasa algo muy raro, sale una mano a escribir, ¿sí? Y le pone Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Bueno, porque se lo llevaron acá justamente, el último, Nabuzaradam. Un nombre muy lindo tenía ese hombre para acordarse, ¿sí? Entonces fueron 3 pedacitos que se lo llevaron para allá. Jerusalén destruida. En el 587 a.C., Jerusalén fue tomada después de una desesperada resistencia de 11 años. El templo fue saqueado y la ciudad completamente destruida. Sedequía castigado. Sedequía fue capturado después de un vano intento de huida y llevado a Nabucodonosor a Ribla, en cuyo lugar sus hijos fueron muertos en su presencia y sus ojos le fueron sacados. Entonces fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Sí? No eran tan buenos con sus enemigos aquellos hombres. El remanente en Palestina, y esta es la diferencia, quedó alguien justamente en Jerusalén, un pequeño remanente entre los que contaba Jeremías, el profeta, quedó en Jerusalén, siendo Gedalías nombrado gobernador por el rey de Babilonia. Entonces tenemos un profeta que ya fue llevado y otro profeta, Jeremías, el profeta llorón, que quedó acá en Jerusalén. Es importante saber que Jeremías quedó ahí, porque todo lo que dijo Jeremías fueron 3 veces lo que le anunció que iban a ser deportados. Y él quedó ahí, y quedó como testimonio de lo que Dios le dijo que dijese. Y otros fueron llevados para que también tuvieran esperanza de que también el Señor le dijo 70 años iban a volver. Lo que no le dijo a Israel cuando se lo llevó a Siria, no le habló. A este sí le dijo, y sabía que había un propósito. Y ahora lo vamos a ver. El cautiverio. Dice, por causa de sus ventajas naturales, la mayor fidelidad de su pueblo, a Jehová, Judá permaneció 135 años después de la caída de Israel. Ahora llegamos a estos tristes tiempos. Judá cae, su templo es destruido, Jerusalén es convertida en ruina y el infeliz pueblo es llevado en cadenas. La causa de este cautiverio, dice, fue el pecado y la rebelión de los reyes y el pueblo de Judá. La causa de que fueron llevados cautiva era porque eran rebeldes, no solamente los reyes, sino el pueblo. La debilidad y vacilación de los reyes en uso de expedientes políticos y el fiero espíritu de conquista prevaleciente en el lejano oriente ofrecieron una ocasión inmediata para la ruina. Y esto es interesante, pero la causa real era el propósito de Jehová. Escuche bien, la causa real de que fueron llevados, deportados por Babilonia, era el propósito de Jehová de castigar el pecado, la apostasía de este pueblo voluntarioso y el disciplinarlos. Lo que no sabían las naciones que se llevaban a ese pueblo, que ese pueblo no fue llevado simplemente porque ellos fueron más fuertes. Ese pueblo fue llevado porque Dios tenía un propósito, el de castigar a su pueblo, pero el de poder moldearlo como él quería. Había no solamente una rebelión, sino un politeísmo dentro de donde se adoraba a Jehová. Entonces dijo Dios, no, yo tengo que saber cómo disciplinarlos. Yo tengo que prepararles un lugar. Dice, a ver, el lugar, dice, del cautiverio fue Babilonia, probablemente entre los ríos Tigres y Éufrates. La condición, y escuche bien, del pueblo hebreo durante el periodo no fue abyecta, o sea, no fue despreciable ni vil o rigurosa esclavitud. Ellos eran colonos más bien que esclavos, y como tales se le daba la libertad en las cuestiones sociales, religiosas y comerciales. Muchos de ellos llegaron a adquirir riquezas, estando esclavos eran ricos, mientras que no pocos, dice, no pocos, como Daniel, Mardoqueo, Nehemías, obtuvieron grandes distinciones en la corte. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo viene la diferencia que hay acá donde empezamos? La diferencia que hay entre una deportación y la otra. Las deportaciones de Israel también fueron 3.
¿sí? Que está por ahí entre 2 o 3. Vamos a ponerle 3, vamos a leer una. Pero la deportación de Judá también fueron 3. Pero la deportación de Israel no fue comentada por Dios, ni hubo propósito de Dios. Pero la deportación de Judá sí. Ese gran pueblo que tenía gran territorio y era muy vasto y era muy lindo para estar, quedó vacío, no había nadie. Dios no dijo nada, Dios no se quejó, Dios no frenó, Dios no preparó un lugar. Pero en el de Judá sí. Y dijo, es más, esta deportación es con un propósito. Y ahora es lo que yo quiero que entendamos. Por eso había una gran diferencia, por eso nunca pudo haber sido Asiria el que se llevaba deportado a Judá, porque Dios estaba preparando a Babilonia. Nunca podía haber llevado deportado un pueblo que Dios no permitía que se lleve a su pueblo. Y usted no sé si se acuerda, mientras el pueblo de Judá era deportado, había un profeta que le decía las palabras que después le iban a decir grandes siervos de Dios, y aún profetas también, que le decía, el justo por fe vivirá. Mientras se lo estaban llevando deportado, este profeta de parte de Dios le estaba diciendo, el justo por fe vivirá. Y dice que se los decía uno por uno. O sea, el profeta tuvo que ir en hilera y le permitían uno por uno diciéndole, el justo por fe vivirá. Como diciéndole, hay una promesa de Dios sobre tu vida, hay un proyecto de Dios sobre tu vida. Dios tiene que moldearte, porque si no te moldea, vos no vas a poder entender el propósito de Dios, y las cosas buenas que vengan de Dios vas a creer que vos las conseguiste por tu fuerza y no por la gracia y la misericordia de Dios. Miren, vamos a leer esto simplemente para que nosotros veamos. Escúcheme, usted va a escuchar siempre que en Crónicas nunca habla de Israel, sino habla de Judá, ¿sí? Pero hay una partecita de Crónica y es la única que sí habla de Israel. Vamos a Primera de Crónica, capítulo 5, versículo 22. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 22. Y cuando usted le diga en Crónica nunca habla de Israel, dígale si hay un pedacito que sí habla. Y es justamente esto, porque habla de las 2 tribus y media que se quedaron afuera, entonces pertenecían a Israel. Primera de Crónica, capítulo 5, versículo 22. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra de Basán, hasta Baal Hermón y Senir y el monte Hermón. O sea que se quedaron justamente hasta la deportación, y habla de Israel, no habla de Judá. Así que sí hay una partecita en Crónicas que habla de Israel, y es esta justamente la que estaban ahí. Pero seguimos nosotros. A ver, las condiciones eran terriblemente diferentes. Y yo quiero que entienda esto. Vamos a leer Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, y ya vamos a ir a Génesis. Jeremías 31, 15 al 17. Jeremías 31, 15 al 17. Y dice así en el nombre de Jesús. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos que perecieron. ¿Sí? Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Alabado sea el Señor, porque le estaba diciendo justamente a Belén de que iban a volver sus hijos, porque sabía que Jesucristo iba a nacer de ese lugar y que iban a volver a su tierra, y habla de todos los hijos de la deportación, en la cual nosotros también pertenecemos.
y iban a volver. Ahora fíjese la diferencia, vuelvo a decirle, vayamos a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Versículo 19 en adelante. Génesis capítulo 35, versículo 19. Dice así: así murió Raquel. ¿Por qué murió Raquel después de que tuvo a Benjamín? Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿Y sabe qué significa? Todos los famosos eran enterrados en Macpela. Todos los demás que murieron fueron enterrados en aquel lugar donde estaban los parientes, donde estaban los hijos, donde estaban los suegros. Pero Raquel fue la única que fue enterrada en un camino justo antes, 2 kilómetros antes de entrar a Belén, al norte de Belén. Fue enterrada en el camino y ahí por orden de Dios el esposo hizo un monumento. Por eso cuando después se iban deportados, el profeta decía justamente estas palabras y se acordaban de eso. Iba a llorar, no te es permitido llorar. ¿Por qué? Porque este momento de tristeza es momento de alegría. Porque este momento que ahora todos te ven a vos como una desahuciada, que vos no estás en el lugar famoso que todos enterraron, sino que estás en el medio del camino, es con el propósito de que tu descendencia pueda verse así como se va, llorando cabizbajo, lo vas a volver sonriente, viniendo con un permiso que ellos creen de un rey, pero era del rey de reyes y señor de señores. Dios levantó a Ciro para que puedan decirle: vuelvan de nuevo, hagan de nuevo la ciudad, hagan de nuevo otra vez esa Israel que yo deseaba, hagan de nuevo el pueblo que yo escogí, no importa de qué tribu son, vengan todos mezclados, la cuestión es que puedan adorar en el lugar donde ustedes debieron adorar hace 360 años, esos 70 años que pasaron en cautiverio, les enseñó hace cuánto venían peleando entre hermanos, porque Dios es justo. Y él no podía dejar pasar el politeísmo. Es tan justo Dios que su hijo en la cruz del Calvario dijo: Elí, Elí, lama sabataní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios es justo. Por eso es que nosotros debemos buscar siempre la misericordia de Dios y no su justicia. Porque ninguno de nosotros, por las obras de la ley, pudo ser salvo, sino por la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Mire el propósito que tenía. Vos fue oída en Ramá. ¿Sabe que le llamaban a Belén Efrata? Porque le decían que debía de abrirse el camino de tan chiquita que era. Pero ese lugar tan chiquito iba a tener en su cuna al tan grande que hoy está a la diestra de Dios Padre. Por eso había un propósito muy diferente entre Israel y Judá. Y Israel, justamente, el propósito mayor era el judaísmo sin templo. Era el que el pueblo de Israel aprendiese a adorar a su Dios sin tener un lugar para adorarle. Por eso que el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a la samaritana? Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. El tiempo ha llegado, le dijo, que no se va a adorar ni acá ni en Jerusalén. El tiempo ha llegado. ¿Por qué? Porque le estaba marcando las despreciaciones que habían tenido. Le estaba marcando cuando fueron. Qué poco que recuerdan ustedes, dice, cuando fueron a una tierra vacía. Qué poco que recuerdan también aquellos cuando fueron deportados y vinieron todos juntos. Qué malos siguen siendo. Porque lo que busca ahora es Dios que seamos iglesia, pero en nuestra vida, en nuestro corazón. Y así le estaba diciendo a ellos. ¿Y sabe qué? Hubo beneficios de la deportación. Sabe que la diáspora es la palabra en hebreo golá y no significa algo malo. Algo malo es cuando lo pasan al latín, algo malo es cuando lo pasan al griego. Golá significa un lugar donde nosotros vamos, un lugar donde Dios nos lleva. Por eso cuando decía diáspora, era un lugar que Dios preparó. Y de hecho le dijo: vayan allá y pórtense bien. ¿Por qué? Porque hay propósito. Háganle caso donde van ustedes. Porque yo no me voy a olvidar de ustedes. Nunca me voy a olvidar de ustedes. Y aunque estén allá, el propósito se va a cumplir. Y escúcheme bien.
Ahí fue donde ellos se dieron cuenta de que estaban perdiendo las escrituras y el sentido de las escrituras. Y justamente cuando volvieron, ahí nació el Midrash y la Misná. El Midrash y la Misná son como cada uno de ellos pudieron recopilar, los ancianos, toda la información que se habían traspasado vocalmente. ¿Sí? Empezaron a preguntarle, ¿qué le enseñó tu papá? Vos sos anciano, vení, ¿qué le enseñó a tu familia? Y ellos sabían bien que las escrituras decían eso, hicieron las Minash, que era lo que después podían consultar cada uno de los judíos para saber cuál era la verdad de Dios. Y fue justamente en esa deportación que nació la Mishnah. Porque necesitaban saber, más allá de la escritura, la interpretación espiritual, porque se habían olvidado de eso. Trajo sus beneficios, pero trajo sus apegos que no eran buenos. ¿Sabe cuál fue el primer apego que no era bueno? Aunque Dios lo permitió, trajo el monoteísmo, se le fue el politeísmo al pueblo de Dios. Eso es uno, ahora lo vamos a ver en los beneficios del cautiverio, pero también vamos a ver la riqueza del exilio. Trajeron la sinagoga. Y sabe que si usted mira bien el Nuevo Testamento, Jesucristo nunca dice mi sinagoga, sino dice enseñaban la sinagoga de ellos. Porque Dios no lo mandó a traerse un edificio para poder aprender y para que los chicos vayan a la escuela, para poder leer los sábados la Torá. Dios nunca se lo dijo, se los permitió porque no tenían templo y se reunían en un lugar. Pero en realidad la sinagoga viene del zoroastrismo y que es babilónico. Por eso él dice en la sinagoga de ellos. Por eso puede decir sinagoga de Satanás. Porque yo no la hice. Mi padre no se las mandó a hacer. Se las permitió porque ustedes son como los pichones. Si no tienen un lugar para encerrarse y adorar, no saben dónde hacerlo. Por eso hasta el día de hoy los judíos visten de negro porque están de luto. Porque dicen que no tienen lugar para adorar. Cuando Dios ya les explicó a través de sus hijos dónde iban a poder adorar. Por eso es que muchas veces le dijo, y leemos nosotros, no se le permitió llorar a Raquel, porque esta dispersación no era para mal, sino era para bien. Y el pueblo debería entender, no te enterré en el camino porque me olvidé de vos, te enterré en el lugar donde vos podías ver cómo salían, pero cómo volvían. Si yo te ponía en Mapela, vos no lo ibas a ver, ibas a quedar en el olvido porque nunca más se escuchó de ellos, pero a vos sí te van a leer cada vez que lean mi palabra. Muchas veces Dios nos pone en un lugar donde nosotros creemos que nos despreció, pero hay un propósito del Señor para estar en ese lugar. ¿Yo le conté a usted de mi riñón? No, a ellos sí. Le conté de mi riñón, ¿no? Sí. ¿No? Hace 2 años. ¿Hace 2 años y un día? No. Hace 2 años me descompuse, me sentía mal. Me senté para ponerme los zapatos para irme a trabajar y no daba más. Para que yo vaya al médico solo, imagínense, me empecé a marear y no daba más, porque yo no voy al médico, únicamente así en esta posición. Y me fui al médico, solo, por eso le digo, me sentía mal para que vaya solo. Y me fui a la guardia y le digo, me siento mal, me duele acá al costado, me estoy mareando mal. Me pusieron en una camilla, me pusieron suero. Dice, bueno, ¿dónde le duele? Acá. Bueno, ahí le vamos a hacer una ecografía. Me hicieron una ecografía y cuando me estaba haciendo la ecografía, el hombre que hace eso, miraba y revolvía y ponía otra vez gel y miraba y revolvía. Yo, tanto, digo, si no es muy difícil, no debe haber mucho ahí. Aparte, soy flaquito, me tienen que ver enseguida. Y volvía, ya no aguanté más y le pregunto, escúcheme, ¿pasa algo, buen hombre? Digo, ¿hay algo malo ahí? No, me dice, esperá. Y, pero dígame, tantas vueltas y total, me voy al cielo con él, no se preocupe, no le voy a hacer tanto lío. Me dice, no, es que te falta un riñón, me dice. ¿Cómo me va a faltar un riñón? Te falta un riñón, me dice. Pero yo siempre hice trabajo pesado. Estuve en lugares donde cosas nunca me molestó. Yo no tengo diálisis, nada. ¿Cómo va a decir que me falta un riñón? Te falta un riñón, Caucho, me dice. Bueno, no me molestó. Si no me molestó hasta ahora, ¿qué me va a molestar que me falte un riñón? Me fui con un riñón menos ahí. Y no me quedé conforme. Y me fui a la clínica donde correspondía por mi trabajo. Le digo, mire, vengo por esto. Así dice que me falta un riñón. A ver, vamos a hacer otra. Hicieron otra. Dice, no, ahí está el riñón, me dice.
¿Dónde está? Vos tenés el riñón utópico, me dice. Tu riñón, hay uno que está ahí y hay otro que está abajo, casi en la cadera, me dice. No se ve, no está en el lugar donde está, pero está abajo. Pero está rosadito, cumple la buena función y está precioso, está sanito como el otro, así que no hay ningún problema. Y me puse contento, tengo los dos riñones, está uno donde no tiene que ir, ¿no? Estoy cuidando que no me den una patada porque está muy bajo. Me pega en el riñón, no me pega en otro lado. Pero Dios lo puso ahí. ¿Y quién soy yo para discutirle a Dios por qué me puso un riñón ahí? Funciona bien, nunca tuve problema. Siempre hice trabajo de fuerza. Dios lo puso ahí con el propósito, vaya a saber por qué, y está bien él ahí, y bueno, déjelo que esté ahí. Y esa es la cuestión. Dios te pone donde Él sabe que vas a dar buen resultado. Por eso a Raquel no la enterró en un camino para olvidarla, sino la enterró ahí para que supiese sus generaciones que se iba a ir con un propósito, pero que iba a volver con un propósito más grande cuando lo sanara. Una vuelta en La Plata, vendía huevos con un auto. Me paro en una casa que estaba ahí y mientras dice, ¿me espera un cachito? Sí, cómo no. Se me dio por mirar, había un bosquecito, se me dio por mirar y escúcheme bien lo que vi. Miro así, arriba de unos árboles, una sandía. Yo, ¿cómo una sandía arriba de unos árboles que estaban ahí? Estaría unos 4 metros una sandía. Y bueno, me bajé, no pude más de la curiosidad y empecé a seguir la planta. Y efectivamente, desde abajo, no sé cómo, había subido la enredadera, porque era una enredadera la sandía, y había dado una sandía allá arriba. Y yo decía, qué locura esto de la naturaleza, ¿no? ¿Dónde van a hacer una sandía? Ahora, ¿el propósito lo cumple o no lo cumple? ¿Es una sandía o no es una sandía? No importa que esté arriba de un árbol, pero era una sandía. Y yo le digo a la señora, señora, ¿se dio cuenta? Ah, sí, desde chiquitita que la vemos que está ahí. Estamos esperando que ya sea grande, que se madure bien y alguno de los chicos va a subir y la va a sacar. Una sandía arriba de un árbol. Nunca lo iba a esperar usted, la sandía rastrera está en el piso. Pero Dios la puso ahí en ese lugar. Y su función de sandía la cumplía igual. Y eso es lo que le decía a Judas, no importa dónde vos estés, la cuestión es que la función la vas a cumplir igual, por haberte quedado en el lugar donde podías adorarme, por haber seguido justamente lo que a David yo le prometí. No metiste otro rey, sino seguiste justamente cada uno de los pasos que yo dije. El lugar donde vos estés no importa, sino la función que Dios te da y el consentimiento del cielo para cumplir tu función. No importa si es grande, si es chica, si es mediana o si no está. La cuestión es la función que cumple. ¿Cumplís la función como hijo de Dios? ¿Cumplís la función como pueblo de Dios? Mirá, quiero que veamos esto. Gloria sea al Señor. Dice, los profetas no faltaron a este periodo. Ellos avivaron el fuego casi consumido de la devoción y el patriotismo e intensificaron en el corazón del pueblo la esperanza de regreso a los patrios lares. Ezequiel fue tanto sacerdote como profeta. Fue llevado junto con otras personalidades importantes de Judá en una de las primeras deportaciones que tuvo lugar 12 años antes de la destrucción de Jerusalén, llevándose gran eminencia entre los judíos que habitaban junto al río Quebar. Ejerció gran influencia, alentando al corazón del pueblo con la esperanza de que Dios no le había abandonado completamente. Daniel, que fue llevado junto con la primera multitud sacada de Jerusalén al cautiverio, alcanzó una elevada posición en la vida política de Babilonia, y tanto por su gran integridad como por sus profecías hizo mucho para unir el corazón del pueblo a Jehová. Los beneficios del cautiverio, escúcheme, el monoteísmo establecido. Por medio de esta experiencia, el pueblo fue completamente curado de la idolatría, de toda tendencia politeísta, para no tenga varios dioses, sino uno solo. Desde este momento se establece el monoteísmo y el pueblo no vuelve a separarse de la adoración a Jehová. El espíritu educacional se desarrolla en la sinagoga, no conocidas anteriormente. Vinieron a ser instituciones de vasto poder entre el pueblo. El respeto hacia la ley de Moisés fue desarrollada y se diseminó entre el pueblo en un gran conocimiento de esta ley. Por desgracia, también se desarrolló el espíritu de apego a la letra de la ley, que luego caracterizó al judaísmo en tiempo del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan?
Creían tanto en la letra que le daban a la letra y no al espíritu. Por eso le dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. La carne en nada aprovecha. Las palabras que yo he dicho son espíritu y son vida. Para hacerle saber que lo que está escrito es de un Dios vivo, no de un Dios de letra, ¿sí? Es más, si usted estudió abogacía, se va a cuenta que la ley maestatis con la cual usted es juzgada le hace caso a la letra, pero no al espíritu de la escritura. O sea, interpreta lo que quiere el que viene, no a lo que dijo el otro. Eso se llama ley maestatis en abogacía. Y eso es lo que lo juzga usted, Jorge Rojas, que sabe de eso. Entonces, mire cómo es contrario el mundo a la ley de Dios. Dios siempre te va a predicar una ley para que vos te arrepientas y te vuelvas a Él, porque el único beneficio es la presencia de Dios en tu vida, no para que tengas condenación. La esperanza de la venida del Mesías fueron avivadas. Esas son las riquezas del exilio. La riqueza del exilio es la esperanza de la venida del Mesías. Fueron avivadas por estas experiencias y sufrimientos, desalentos en sus ambiciones de gloria nacional. Los corazones de los judíos se volvieron a las promesas y profecías del Mesías venidero, en quien las glorias y esperanzas nacionales llegarían a ser reales y efectivas, aunque no la aceptaron. Pero Jesús vino, alabado sea el Señor, ¿sí? Fueron ciertas. Pero ahí donde ellos le pusieron una mirada al Mesías, a ver qué tal es este Mesías. Acuérdense que después jugaron en contra los 400 años de silencio después de la restauración. Pero quiero que entendamos esto, miren, vamos acá. Segunda de Reyes, por favor, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 30. ¿Lo encontró? Fíjese usted esto, mis hermanísimos queridos. Porque aquí como el Señor preparó a su pueblo para que lo recibiese Babilonia. Y después de ahí vamos a saltar al Salmo 137. Y escuche bien lo que vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 30. Mire lo que dice, por favor. Sé que nunca le prestó atención a esto. Asiria puebla de nuevo Samaria, ¿sí? Cuando lo deportaron a Israel, ¿sí? Los asirios trajeron gente. ¿Y usted se cree que esto es casualidad, la gente que trajeron? Mire lo que dice. Y trajo el rey de Asiria. ¿Gente de dónde dice? De Babilonia. Dice, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amá y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha hecho leones en medio de ellos. He aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. En Betel habitó, justo al lado donde empezaba Judá, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot y así, y así, y así. ¿Cuántos años estuvo Judá sola? 135 años, no estuvo sola. Estuvo rodeada por gente de Babilonia y estuvo rodeada justamente por esa gente aprendiendo de un sacerdote cómo temerle al Dios de la tierra, a Jehová. Por eso estuvieron 135 años, no solamente aprendiendo del sacerdote que le mandó el de Samaria, sino prestándole atención a sus vecinos próximos. ¿Qué era lo que hacían aquellos?
¿Qué era lo que estaban haciendo estos hombres? ¿Por qué tanto alboroto hay en Judá si es tan chiquito? Nosotros venimos de Babilonia. El rey de Asiria había conquistado Babilonia por un tiempo muy corto. Y les trajo gente y se los puso justo al lado de donde ellos después lo iban a recibir. Por eso ellos escuchaban algo del pueblo de Dios. ¿Usted sabe qué escuchaban esta gente de Babilonia? Del pueblo de Dios. Busque Salmo 137. Estos tuvieron 135 años escuchando algo del pueblo de Dios de Judá. Ellos dijeron, este Israel está vacía. Se lo llevó el rey, nos trajeron de Babilonia acá. Pero nosotros escuchamos que estos no eran los mismos parientes de acá. Israel no eran de la tribu también de Judá, porque quedó Benjamín y Judá. Pero ¿por qué estos están tan alegres? ¿Por qué estos cantan tan lindo? ¿Por qué estos adoran al Dios que no pudo cubrirlos a esto? Gente de Babilonia los escuchaba cantar y le encantaba tanto cómo cantaban a Dios, que cuando los encontraron en el río Tigris, cuando lo encontraron en el Éufrates, le dijeron estas cosas y Dios los hizo escribir para que dijeran, miren de lo que recuerdan de ustedes. Ustedes pentecostales, miren lo que recuerdan. Le dice, junto a los ríos de Babilonia, allí estábamos, sentados y aún llorando, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos la zarpa, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, decían, cantando algunos de los cánticos de Sión. ¿Qué recordaban esto? Estuvimos más de 100 años, 3, 4, 5 generaciones que los escuchábamos cantar. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque. Y cuando lo vieron allá, estos son los que cantan, los aleluya. Acá están los que están llenos de alegría, pero están cautivos, no importa. Si sus familiares habían sido deportados, los de Asiria se los llevaron. Yo soy testigo, a mí me llevaron de Babilonia y yo estuve ahí justamente como vecino 130 años. Y ellos cantaban y alegraban y le daban cántico a Jehová y hacían holocausto y tenían unas vestimentas hermosas, unos pectorales donde tenían 12 piedras y tenían el urín y el tumín. Y siempre que venían acá y vendían las cosas nos hablaban de su Dios. ¿Cómo no les va a dar alegría aunque estén ahora acá en este río? Por eso le decían, cántenos los cánticos de Sión. Y yo decía, ¿cómo vamos a cantar si estamos en cautiverio? Dios te dijo que no estás en cautiverio, estás deportado, estás justamente llevado fuera para que tu Dios trate con tu vida. Esa era la diferencia que había en una deportación de la otra. Dios se acordaba y Dios los acompañó, les mandó profeta. Dios nunca iba a mandar a un profeta si él lo había elegido a que sufra, si no lo mandó porque era parte del pueblo que todavía Dios estaba amando y estaba restaurando para la venida. Por eso es que lo conocían. 135 años había gente de Babilonia como vecino. Cuando Nabucodonosor o Nabopolazar fue que invadió Siria, ellos empezaron a venir, ganaron los babilónicos, nosotros los que vivimos en Betel y somos de Babilonia, vamos a poder volver a Babilonia. Sí, ¿cómo que no? Véngase todos los parientes, dijo Nabopolazar. Pero resulta que cuando los llevaron, después Nabucodonosor vino y dijo, che, acá traje a estos que los conquisté de Judá. Ah, los conocemos nosotros. Si ellos no nos hicieron nada a nosotros. Ellos cantaban. ¿Y cuántas veces usaron de misericordia? ¿Y cuántas veces hasta limosna nos dieron? Vengan acá, canten, no. ¿Cuántas veces nosotros estamos tristes, no? Y el diablo nos dice, vos no sos un aleluya, vos no estabas cantando allá, no te vi el domingo que estabas saltando ahí con Gatica en el cumpleaños. ¿Y ahora qué pasó? Cantanos ahora. Gloria sea al Señor, que lo tenemos al hermano que a las 4 de la mañana nos pide misericordia. Señor, todo lo que se levantó contra los hermanos, salga ahora afuera, ¿no? Para que no venga el acusador ahí y te diga, no, la tristeza de mi hijo porque estoy tratando, la tristeza de mi hija porque yo la estoy acá amoldando porque tengo algo grande para darle.
Las deportaciones de nuestro corazón no son para mal, sino son para restauración, para que después vengan los Esdras, los Nehemías, para que nos edifiquen de nuevo como Dios quiere. Esta pared está mal, hay que tirarla, no está emplomada. Bueno, no importa, si la tira el Señor la va a volver a construir, si la tira el diablo la va a pisar y la va a quemar porque no la quiere de pie. Alabado sea el Señor si entendemos esto. Así fue que hubo 2 deportaciones, una muy diferente a la otra. Una con un propósito grande del Señor, la otra simplemente para que aprendan que Dios es justo. Por eso, alabemos su misericordia y la justicia para los que quieran enfrentarse a la justicia de Dios. Yo voy a la misericordia del Señor con Jesucristo, ahí no falla. Vamos a ver por último, mis hermanos queridos, la restauración. Acuérdese de este pasaje, Segunda Reyes 17, ahí donde le va a dar a usted saber que estaba preparando Dios a ese pueblo para que lo reciban. 135 años vivieron ahí juntos como vecinos. Dice, Jeremías por 2 ocasiones predijo el cautiverio, que el cautiverio había de durar 70 años. Jeremías les predijo 2 ocasiones, 70 años nada más, pueblo de Israel. Dice, estos números se pueden comprobar de 2 maneras. 605, 535 a.C., calculando la destrucción del templo a la fecha de la segunda reedificación. 587, 517, las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel habían predicho el regreso del pueblo elegido y estas predicciones habían servido para que ellos tuviesen sus ojos y sus corazones vueltos a Jerusalén. La ocasión del regreso fue la ascensión de Ciro al trono persa. Este rey sentía simpatía a su súbdito extranjero, mientras que todos sus antecesores trataron de remover de sus hogares a los pueblos conquistados. Ciro está dispuesto a restaurar a sus hogares y permitirles restablecer la vida nacional y religiosa. Es por lo tanto público un edicto profusamente repartido en el cual se decía que todos los judíos que así lo desearan podían regresar a su tierra natal. Todos los judíos que así lo desearan podían regresar a su tierra natal. Todos los judíos, ahí estaban enganchados, ¿sí? Samaritano, 10 tribus, la que venga, todos los que eran judíos tenían permiso de volver. Por eso es que usted va a ver que en Esdras y Nehemías lo primero que prevalece es la familia. ¿Vos quién sos? Yo soy hijo de, yo soy hijo de, yo soy hijo de. Vaya, pase para allá. Todos dijo. Bajo Zorobabel, príncipe descendiente de David, Zorobabel condujo a Jerusalén una multitud compuesta de 42.500 personas, 535 a.C. Al siguiente año pusieron los fundamentos del templo en medio de un grandísimo regocijo, pero los pueblos paganos de Judá y países circunvecinos hicieron tanta oposición a esta obra que fue necesario suspenderla por muchos años. Los profetas enviados por Dios alentaron los corazones de los judíos y le animaron a comenzar la obra nuevamente. Con tremenda energía se llevó adelante el trabajo en 4 años, 517 a.C. El segundo templo fue terminado y dedicado. No era tan rico como el primero, ni magnífico, pero representaba el esfuerzo y sacrificio del pueblo, y el regocijo en esta ocasión no fue más real y sagrado que el que se sintió cuando Salomón dedicó el maravilloso edificio. Bajo Esdras, quien obteniendo de Artajerjes, 458 a.C., autorización y aliento para ello, llevó de Babilonia otra multitud para reforzar a los que anteriormente habían ido a Jerusalén, que estaban luchando contra oposición y muchos obstáculos. Encontró las cosas en Jerusalén en un tristísimo estado. Se cometían muchos abusos, tales como la opresión de los pobres, descuido de la ley y particularmente matrimonio entre judíos y paganos. Esdras trabajó para reformar estos males, lo que hizo con celo religioso. Bajo Nehemías, un alto empleado de la corte de Persia, se enteró con gran tristeza de la dolorosa condición que se hallaban en Jerusalén y toda Palestina, y obtuvo permiso del rey en el 455 a.C. Acuérdense que en el 400 se termina, no habla más el Señor hasta que viene el Salvador. Para allí, dice, para ir allá y reedificar las murallas que estaban en ruina. Desde la construcción de la ciudad en el 587 a.C., con el mayor vigor y valor, llevó al pueblo a esta obra y a los 52 días de la muralla ya estaba reedificada.
profetas. Durante este periodo, los profetas Ageo y Zacarías confortaron y animaron al pueblo. Ageo alentó al pueblo a trabajar para completar el templo, obra que se había descuidado 14 años, y en ella obtuvo éxito siendo ayudado por Zacarías. Malaquías, que generalmente es tenido como el último en orden de los profetas del Antiguo Testamento, ataca ciertos males y termina con una admonición a guardar la ley de Moisés y con la promesa de la venida del precursor Mesías. Lo interesante de esto, nuestros hermanos, que pudimos ver el propósito de Dios cuando utiliza a otras personas para moldear a su pueblo. Y muchas veces no nos damos cuenta. La cuestión es saber en qué lugar estamos, si en la tierra vacía o estamos como el pueblo de Judá, aprendiendo a adorar sin templo, aprendiendo a llevar a Dios en nuestros corazones, no importa la iglesia donde estamos ni donde Dios nos manda, sino a llevar y aportar su gloria en nuestro corazón. Eso nos hace a nosotros un agente multiplicador. Eso nos hace hombres y mujeres de servicio, el cual podemos reedificar. No vamos simplemente para ver que todo está caído, sino vamos para edificar lo que está caído, ¿sí? Me gusta porque cuando uno de los enviados salió a caballo a la noche solo para ver, se dio cuenta que lo único que estaba de pie era la fuente del dragón. Y dijo, jamás en el pueblo de Dios lo único que va a estar de pie es el diablo, sino siempre la presencia de Dios va a estar de pie y el diablo va a estar derrotado. Es la única manera en la cual nosotros podemos sacar provecho de la palabra de Dios, aprendiendo lo que hizo Dios con su pueblo y siendo parte de ese pueblo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, honra y alabanza. Padre, gracias, Señor, Padre Celestial, por los libros históricos. Gracias, Señor, por esta lección que tú nos das día a día. Gracias, Señor, porque hoy podemos comprender un poco más de tu inmenso amor, Señor, que ha abarcado desde el principio del mundo. Ese amor tan vasto, Señor. Ese amor, Padre de la gloria, que nos fue dado y nos fue tratado desde que tú hiciste los cielos, la tierra, los mares, lo que en ellos habita, desde que nos formaste del polvo de la tierra y soplaste aliento de vida sobre nuestras narices. Gracias, Señor, Padre de la gloria, porque día a día vamos descubriendo ese amor y el propósito tuyo en nuestras vidas. Señor, bendecimos nuestra familia, bendecimos la familia que siempre nos están rodeando y clamamos para que cada uno de nosotros podamos vivir en la libertad de Cristo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos tu palabra, bendigo cada uno de mis hermanos, su entrar, su salir, su canasta, bendigo, Señor, Padre de la gloria, a cada guerrero y a cada guerrera que está en la brecha día y noche, Señor, por el pueblo de Dios. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, empezamos una nueva materia que se va a llamar Pentateuco. Así que creo que les voy a dejar una semanita, así pueden ponerse a la orden del día con esto. Si ustedes lo fueron poniendo como yo les decía, ¿se acuerdan? Cada una de las clases les iba a ser más fácil. Si alguno se retrasó, les voy a dejar una semana, después les voy a dar un intenso, pero intenso, muy grande cuestionario de preguntas, no me entiendo. ¿Sí? La cuestión es que puedan responder eso, mis hermanos queridos, y nos preparemos para aprender un poquito más de la ley. Pero la ley hermosa de Dios, no la ley esa tan cruda que el hombre quiso poner. ¿Sí? Mis hermanos queridos, los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias a los hermanos que faltaron. Belco, decirle que ahora ya bajo el video y se los paso. Y a los que están, le doy muchas gracias por estar ahí cada día y cada vez que hay clases. ¿Sí? Los bendigo en el Señor y gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego. Dios te bendiga.